Saludos. En esta ocasión les voy a explicar cómo realizar el proceso de editar un usuario dentro del sistema. Todo vamos a hacerlo con la misma JSP, página vista, que hemos estado desarrollando durante el curso. Recordemos que nuestra aplicación básicamente lo que hace es empezar desde el inicio. Es tener una página de inicio que tiene un menú. Esto lo vamos a maquetear después para que se vea mejor. Tengo un panel a la izquierda, un panel superior, un panel a la derecha y un centro donde mostrar los formularios y la información con la que interactuamos. Un clic aquí nos envía hacia Index. Index tiene un menú para cada una de las tablas de la base de datos. El primer menú, gestionar usuarios, es para agregar, eliminar, actualizar usuarios dentro de la base de datos. Se nos presenta el index que está dentro de la carpeta web, el cual tiene un menú para agregar, consultar, actualizar, editar, listar. Estos tres que están aquí, estos cuatro que están aquí, agregar, consultar, editar, en realidad hacen referencia a la misma página JSP, a la misma vista, pero con diferentes acciones. Por ejemplo, si hacemos clic en agregar, enviamos una acción hacia el controlador. Esta acción se llama sol agregar o solicitud de agregar. El controlador prepara la vista y le dice qué tiene que hacer. La vista ejecuta las acciones, se muestra mientras que el usuario introduce los datos y los envía hacia el servidor, hacia el server o controlador mediante una acción llamada agregar. Si hacemos clic en consultar, en realidad mandamos una solicitud hacia el server diciéndole que queremos mostrar la página de consultar. Entonces le envía la solicitud sol a consultar o solicitar consultar. El servlet o controlador prepara la vista CRUD usuario y le dice qué tiene que hacer para poder mostrar el formulario de consulta. El usuario ingresa al IDE y lo envía hacia el server lo recupera y lo envía con la acción consultar o buscar. Él busca y dependiendo de la respuesta, si encontró o no encontró, si lo encontró devuelve la información hacia la misma página, si no lo encontró devuelve información hacia una página de error. En el caso de editar, lo que vamos a hacer es lo mismo. Enviamos una solicitud al servlet diciéndole que sol editar o solicitud de editar. Luego el servlet direcciona hacia la página JSP, CRUD usuario JSP, y le dice que se prepare para editar. Le muestra los datos para consultar, se consulta y se edita. Bien, veamos por ejemplo para agregar cómo va. Aquí vamos, el próximo usuario es el 42, vamos a poner uno de prueba para poder editar. Decimos que va a tener como clave 22334455. Perdón, la cédula sería vamos a dar esa 223445. La clave sería 12123434. El nombre usuario de prueba para ser editado. Apellido, unos datos de prueba como lo colocamos. Vamos a colocar un email, prueba usuario _prueba @hotmail.com y le colocamos un teléfono cualquiera. Si guardamos, dice que se guardó el usuario 41 y el próximo va a ser el 42. Recordemos que esta información que se le envió al servidor ya lo vimos en el capítulo anterior. Ahora vamos a consultar. Tenemos que colocar aquí un menú para volver al menú. Vamos a consultar. Se le envió al server, se le envió el server usuario, se le envió la acción sol buscar. Él redirecciona hacia la página de CRUD JSP y le dice que muestre buscar, y ya se prepara, desactiva todo esto que está aquí. Todo esto desactiva, incluso los botones de agregar, buscar, agregar, eliminar y editar. Y aquí colocamos por ejemplo el 41. Ahí están los datos que colocamos. Usuario de prueba fíjense que activamos y desactivamos guardar y buscar, y activamos editar y
eliminar. Eso es lo que primero que vamos a ver cómo lo hicimos. Cuando el usuario dé en editar, si dan en editar ahora mismo, el server nos tiene que mostrar la página en blanco porque esta acción no la estamos recuperando. Veanlo. Veamos que la acción no la estamos recuperando. En el servlet tenemos solamente la acción buscar, la acción most buscar, la acción sol buscar, la acción most agregar y la acción sol agregar y la acción guardar. No tenemos la acción editar. Bueno, como estamos con el MVC, vamos a empezar con el modelo. Para poder editar, toca hacer unos cambios en la clase DAO usuario. Esta clase que se encuentra en el paquete DAO, acá, tiene una serie de métodos. Uno de esos métodos es el método editar. Recordemos que todo este código lo generó de forma automática NetBeans con el asistente JPA. El cambio ligero que vamos a hacer, para explicar muy rápidamente, tenemos una variable llamada EM, que en este caso la podemos llamar, si queremos, Entity Manager Factory con control R. Voy a llamarla factoría o fábrica de entidades. Bien, la fábrica de entidades es una variable de tipo Entity Manager. Vamos a llamarlo mejor manejador de entidades. Recordemos que las entidades son las tablas de la base de datos que corresponden a las clases entidades JPA que creamos con el asistente de NetBeans. Esta variable, este objeto, se obtiene mediante el método getEntityManager. Que ese método está escrito en la misma clase DAO. En realidad se utiliza la variable EMF, que es Entity Manager Factory, que vamos a cambiar el nombre por fábrica de entidades de entidades. ¿Qué? Bien. Estamos aquí en el método editar. Este manejador de entidades inicia una transacción. Una transacción es una operación de la base de datos que requiere más de una operación. Para poder editar un usuario hay que consultarlo y consultar la lista de respuestas y peticiones que dicho usuario tiene. Recordemos que nuestro modelo, mientras arranca un momento aquí, vamos a ver un poco. En nuestro modelo, la tabla, vamos a verlo aquí, es este. Para que cargue. Aquí está. Recordemos que en nuestro modelo, la tabla usuarios tiene una relación hacia respuestas, una relación hacia peticiones. Un usuario, en este caso, un usuario de los que está aquí guardado en esta tabla, tiene muchas respuestas a peticiones que él realiza. Un usuario tiene muchas peticiones. Una petición está relacionada con un usuario. Por eso la tabla petición tiene una referencia hacia la clave primaria de usuario, y la tabla respuesta tiene un solo usuario que la coloca, por eso tiene una referencia hacia el usuario que la colocó. Esa respuesta fue hecha hacia una petición. Bien, esto en base de datos. En clases Java, esto corresponde a la clase usuario, la cual tiene internamente una lista de peticiones, claro, porque un usuario tiene muchas peticiones, y una lista de respuestas, porque un usuario tiene muchas respuestas. Lo mismo sucede con la clase respuestas, que en este caso tendría un usuario que la realizó, y la clase petición tendría
el usuario que la realizó y la lista de las respuestas que tendría dicha petición. Como estamos trabajando con un usuario, entonces cuando se vaya a editar dicho usuario es necesario recuperar la lista de respuestas que tendría el usuario nuevo y compararlas con la lista de respuestas que tendría el usuario anterior antes de ser editado. Como estamos trabajando con una tabla usuario solamente, esto quiere decir que la tabla usuario, al consultar los datos que están en la base de datos, vemos que tiene una serie de usuarios ya registrados. Vamos a consultar ahora la tabla respuestas. No tiene respuesta porque todavía no hemos agregado respuestas. Y mucho menos tienen peticiones. No hemos agregado peticiones. Por lo tanto, en este momento existen usuarios en el sistema que no tienen ni respuestas ni peticiones. Cuando se edita un usuario, él va a buscar el sistema, el controlador del DAO va a buscar la lista de va a buscar el usuario. Primero lo busca con el método find, le dice qué tipo de clase va a devolver de tipo usuario y le dice cuál es el ID del usuario que va a devolver. Esta variable de usuario es la que le vamos a pasar al método editar. Este va a ser el usuario que vamos a editar. Vamos a cambiar esta variable. Usuario en base de datos. Entonces, una vez encontremos el usuario que vamos a editar en la base de datos, lo que tenemos que hacer es obtener la lista de respuestas y la ponemos aquí. All, que significa viejo, lista de respuestas del usuario en la base de datos, y obtenemos la lista de respuestas del usuario que vamos a guardar. En este caso, el usuario de la base de datos y el usuario a guardar son los mismos, por lo tanto no tienen aún respuestas asignadas. Lo mismo hacemos con la lista de peticiones. Al usuario que encontramos en la base de datos con el código, vamos a obtener la lista de peticiones, que es 0, no se ha hecho ninguna. Y al usuario nuevo, con los datos que tenemos para modificar, vamos a buscar y también la obtenemos aquí, que también va a ser 0. Como el programa continúa y llega aquí a recorrer la lista la lista de respuestas viejas, empieza a recorrerla, esta variable va a ser 0 la primera vez. El asistente de NetBeans no tiene en cuenta eso tenemos que hacerlo nosotros. Para ello, entonces debemos crear una variable. Esta variable debemos verificar que si es falsa, si es nulo, perdón, entonces le asignamos una lista vacía. Y si no es nulo, entonces le asignamos la misma lista, el mismo valor. Para ello lo hacemos de la siguiente manera, utilizando el operador ternario. Recordemos que el operador ternario tiene 3 partes. La primera parte que va entre paréntesis es la parte que se va a validar. Si lo que está aquí adentro es verdadero, se ejecuta lo que está después de la interrogación, entre la interrogación y los 2 puntos. Si lo que está aquí es falso, se realiza lo que está después de los 2 puntos hasta el punto y coma. En este caso vamos a decir, si la lista de respuestas viejas es igual a nulo, entonces asígnele a la variable esta una nueva lista, una nueva instancia vacía. Linked list de tipo respuestas. Véanlo, una lista de tipo respuestas tipo linked list vacía. Si es diferente de nulo, pues le asignamos la que ya vino de la base de datos, esta. Bien. Lo mismo hacemos para las otras 3. Copiamos, pegamos, en este caso sería la lista del objeto nuevo que vamos a cambiar, y hacemos lo mismo para las peticiones. Vamos aquí, que sería petición, y sería entonces la lista nueva
Ahí está. Bien, ya teniendo esto listo, podemos pasar a la otra parte de la aplicación. Ya hicimos los cambios en el modelo, pasamos a la vista. Llegamos aquí, ya estos cambios yo los había hecho para adelantar un poco y hacer menos largo el video. Y se ve que en los campos, en los botones de enviar, los botones estos que están aquí, cuando la acción fuera igual a agregar, o sea, mostrar el formulario de agregar, si esto es falso, si la acción no es agregar, entonces deshabilite el botón guardar, porque no tiene lógica que el botón guardar esté habilitado con una acción que sea diferente a esta. En el caso de buscar, solo la deshabilitamos siempre y cuando la acción sea diferente. Esto que está aquí es lo mismo que está acá arriba, es abreviado. Esto devuelve verdadero si esto es igual a esto, si esto es igual a esto. Si queremos negarlo, si esto es diferente, le ponemos así, sea falso, lo deshabilitamos. Entonces el botón buscar se deshabilita solamente cuando esto sea verdadero, esto y esto sean igual. En el caso de eliminar y editar, estos campos deben estar activos solo cuando la acción sea mostrar usuario. De lo contrario, vean lo que aquí lo negamos, de lo contrario los deshabilitamos. Bien, lo demás queda igual. Recuerden que nuestra vista recibe el mensaje que va a mostrar, la acción que va a ejecutar, el usuario que se encontró, en el caso de que sea consultar o editar o eliminar, el próximo usuario en el caso de que sea agregar un usuario nuevo. Ella internamente hace unas validaciones. Por ejemplo, aquí está el campo number llamado id. En el caso del id, el valor que le va a agregar al id se agrega siempre y cuando el objeto alguien sea diferente de nulo. Si es diferente de nulo, entonces le agrega el id del usuario. De lo contrario, le agrega el id. El id este que está aquí es el próximo usuario que se va a agregar. Veanlo acá. Bien. Luego, para el campo nombre, pregunta si alguien, o sea, el usuario encontrado, si alguien es diferente de nulo, entonces coloque la cédula. Lo mismo hace con el password, lo mismo hace con el nombre, con el apellido. Acá, si la acción es buscar, entonces deshabilite la escritura en el campo id. Y póngalo, la requerido, póngalo falso. Si es lo contrario, haga que el campo sea requerido, o sea, que sea obligatorio. Bien, ahora vamos para el controlador. El controlador es nuestro servlet, paquete servlet de usuario. En el controlador vamos a crear un método. Vean que el controlador tiene varios métodos. Tiene el método, primero se ejecuta el método post. ¿Por qué el método doPost? Porque el formulario está enviando los datos con post. Formulario, CRUD usuario está enviando los parámetros mediante el método post. Por lo tanto, el servlet ejecuta primero el método post. Si enviara con el método get, ejecutaría doGet, pero va a ejecutar doPost. Ya sabemos por qué. Al dar clic en doPost, vemos que doPost llama el método requestProcess. Vamos a observar el método requestProcess. Request. Este método envía unos datos diciendo que la respuesta que va a enviar es una línea diciendo que los caracteres van a ser texto HTML y un carácter codificado mediante UTF. Luego entra en un try. Ya todos sabemos que es un try. Es un bloque de código que vigila el código que está dentro del try. Si está bien, lo ejecuta. Si lanza una excepción o un error en tiempo de ejecución, ese error, la información sobre ese error es capturada por el bloque catch, quien realiza alguna acción dentro de su bloque. En este caso, este método process request
invoca el método recuperar acción, le pasa la petición y la respuesta. Si ocurre un error aquí, el catch ejecuta, imprime en la consola la línea en la que ocurrió el error. Eso es para depurar, para nosotros los programadores. Esto hay que quitarlo después. Y llama al método request, y llama al método, al objeto request, perdón, y llama su método request dispatcher. Dice que despacha la respuesta, la petición la despacha hacia la página error JSP. ¿Quién es esta página que está aquí? Esta. La cual recupera unos parámetros, unos atributos de la petición llamado mensaje, lo guarda en esta variable, otro atributo llamado estilo lo guarda en esta variable, otro llamado ruta lo guarda en esta variable y una llamada próxima acción que en esta variable. Luego define un estilo llamado info para el error, para notificar mensajes de información, de satisfacción, de preocupación o de error. Luego centra todo el contenido, coloca una imagen, esa imagen la obtiene de la carpeta imágenes, se llama logo, que es esta que está aquí. Perdón, que me entró una tos horrible. Es esta imagen que está aquí, logo. Con esta parte que está aquí obtenemos la ruta de la aplicación. Esa ruta no es más que esto que estamos viendo aquí, ya se lo explicamos. Luego coloco un estilo, una capa con un estilo. Ese estilo es el estilo que estamos pasando aquí, que puede ser info, puede ser alerta, error o satisfacción, éxito. Dependiendo del estilo, él muestra lo que está dentro de la capa, lo muestra en verde, rosado, verde para ok, rosado para error, amarillito para alerta y azul para información. Luego dentro de esa capa coloca el mensaje. Este mensaje es el mensaje de error que le estamos pasando acá. Por último, define un enlace. La ruta del enlace sería la ruta de raíz de la aplicación. Ya sabemos que esta ruta es esta, http://enlace jpqr, y le pega la ruta que le vamos a pasar en el parámetro ruta aquí. Luego le pasa un parámetro llamado acción. Ese valor de ese parámetro es justamente la acción que le estamos pasando aquí en próxima acción, de tal manera que se va a mostrar una ventanita con un icono, con un mensaje y un icono para volver. Este icono de volver, una casita, va a devolverse a la ruta que le estamos pasando aquí, que en realidad es el server con una acción específica. Bien, volvamos a nuestro server. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Cuando se invoque el método recuperar acción, tenemos que recuperar la acción editar. Esta acción editar se va a enviar cuando el usuario dé clic en el botón editar. Observemos, ver código fuente, editar. Tocamos el botón, se envía el nombre del botón, acción igual editar. Si se oprime el botón eliminar, se envía acción igual eliminar. O sea que el nombre de la acción va a ser la misma, pero el valor cambia dependiendo del botón que se vaya a enviar, que se hunda. Este método lo vamos a crear por acá abajo, aquí. Como siempre, ya yo tengo más o menos escrito el código para evitar que el tutorial se demore mucho. El método se va a llamar public void editar usuario, va a recibir la petición, objeto request, y la respuesta, y va a lanzar tres excepciones, una de tipo separate exception, una de tipo use exception y una de tipo exception. Estas excepciones dependen de lo que pueda ocurrir en tiempo de ejecución. Esta es la llave. Luego vamos a hacer que el método, cuando sea invocado por aquí en la acción, cuando sea invocado desde la acción, vamos a hacer que lo primero que haga será recuperar los datos del formulario, es decir, los datos estos de lo que vayamos a editar. Entonces declaramos una variable de tipo id, llamada id, de tipo de cadena, string texto,
y el valor va a ser el valor que se va a pasar como parámetro id, es decir, lo que se va a guardar en id será exactamente igual a esto que está aquí, porque este campo, recordemos que se llama id. Bueno, aquí. Una forma fácil de mirar esto es, yo después les explico, con una herramienta de Chrome que se llama herramienta para desarrolladores, pero hay una forma muy fácil, es seleccionando, dar clic derecho y decir inspeccionar elementos. Nos aparece la herramienta de desarrollo, aquí está, y nos muestra que esta parte se llama tal cosa. Lo mismo si nos ponemos aquí, nos dice que se llama este, nos dice que se llama este. Vamos a ver. Nos muestra hasta el tipo de datos, el tamaño y ciertas cositas importantes. Entonces aquí tenemos el ID. Bien. Esto lo podemos esconder. Ponerlo acá. Podemos quitarlo, etcétera. Bien. Luego se va a colocar lo que está en el campo cédula, que es esto que está aquí, que se recupera con request parameter del objeto petición, request parameter cédula. Este nombre, recordemos que esta variable, esto que está aquí, esto fue definido, esto está definido aquí con el name. Observémoslo. Input number, valor, aquí el valor, y aquí tendríamos el nombre, nombre, cédula. Eso lo definimos en el código de CRUD aquí. Cédula, type y nombre cédula. Bien. Igual seguimos con el password, el nombre, apellido y el email. El próximo paso que vamos a hacer es crear una instancia de la clase usuario. Recordemos que esta clase es una entidad que se encuentra en el paquete entidades. Esta clase representa la tabla usuario de la base de datos. Ahora vamos a hacer que los datos, las columnas o las propiedades, en el caso de clase, las propiedades de la clase usuario, recordemos que estas propiedades corresponden a las columnas de la base de datos. En este caso la columna usuarios ID, que es la clave primaria, se llamaría en este caso usuarios ID. La columna cédula se llamaría cédula, password, etcétera, etcétera. Estos datos los vamos a configurar o a setear usando los métodos set, y como valor le pasamos las variables que contienen los datos que vienen del formulario. Setear las propiedades de la instancia de tipo usuario. Aquí tenemos entonces, recordemos que set usuarios ID hace referencia a la clave primaria. Esta clave primaria es justamente este dato que está aquí en el campo ID, pero este campo es recuperado como de tipo string, veanlo acá, mientras que el método setUsuario recibe un entero, un integer, un objeto de tipo integer que corresponde a un entero. Entonces tenemos que convertir este ID de tipo string a tipo integer. Eso lo hacemos usando el método valueOf de la clase integer, el cual recibe una cadena con el valor entero que se va a convertir y devuelve un objeto de tipo integer. En lo que recibe la cadena y devuelve entero. Luego hacemos la cédula, que es de tipo char, el password de tipo string, perdón, el nombre de tipo string, apellido, lo demás todo es string. El próximo paso que vamos a hacer es crear una conexión con la base de datos. Para ello obtenemos una instancia
de la clase conexión modelo. Recordemos que esta clase es una clase utilitaria que creamos al comienzo del curso, que la colocamos en el paquete modelo. Es esta clase que está aquí. Y esta clase tiene un método que se llama getConnection, que devuelve una instancia de la conexión. Y después tiene un método llamado getFactory, fábrica de conexiones, que devuelve una instancia de tipo Entity Factory Manager. Bien. Ahora vamos a crear una instancia de la clase DAO usuario, que es esta que está aquí. El manejador de entidades, esta que está aquí, en el paquete DAO. ¿Para qué? Para poder invocar el método editar. Aquí está. Vamos a llamar DAO user, porque nos dio la gana, por el nombre que queramos, de tipo DAO usuario, y la invocamos, la creamos usando el constructor y la palabra new, y el constructor recibe como objeto, como parámetro, miren que recibe como parámetro un objeto de tipo Entity Manager Factory. Recordemos que ese objeto lo obtenemos mediante la variable de tipo conexión modelo y el método getFábrica de conexiones. Ahora vamos a invocar el método editar, pero ese método lanza una excepción. Miren, observemos que ese método lanza una de 3 excepciones: una de tipo exception, una de tipo no existe entity exception y ilegal operación exception. Estas ocurren en tiempo de ejecución. Por ejemplo, puede darse el caso remoto de que exista, no tan remoto, pero nosotros estamos controlando que no sea remoto, que no sea tan frecuente, que se vaya a editar un usuario que no existe en la base de datos. ¿Por qué lo tenemos controlado? Porque para poder editar hay que primero consultar. Entonces es muy raro que se vaya a editar un usuario que no existe en la base de datos. Pero si llegase a pasar, se lanza este error. Que por ejemplo lleguemos a hacer una operación que no esté aprobada o que sea ilegal en la base de datos, que también es un caso remoto, o un error que no conozcamos, desconocido, en este caso de tipo excepción. Para ello debemos encerrar la línea de código que invoca el método editar, es decir, esta línea DAO user.editar. Vean que el método editar recibe una instancia de tipo usuario. Esta instancia de tipo usuario es esta que está aquí, alguien, la cual creamos de tipo usuario y ya tiene los datos que vamos a modificar. Entonces, decimos que este código que está aquí lo vamos a encerrar entre un try catch, aquí, un try catch. Try, el bloque try que va de aquí a aquí va a tener el código seleccionado que puede generar el error, y el bloque catch que va de aquí a aquí contiene información del error que ocurrió y nosotros podemos realizar algo para mitigar dicho error. Entonces la línea de código que va aquí sería esta. Y el tipo de error que puede ocurrir puede ser de tipo no existe entidad inexistente. Copiamos, pegamos, y el otro es de tipo, vamos a cambiarle a esta variable error, este también, y el otro es de tipo ilegal con L, ilegal, vamos a observar, a ver, ilegal operación, aquí. Y por último, el otro error que vamos a capturar es el de tipo excepción. Observemos, aquí estamos capturando las 3 excepciones que puede lanzar el método editar al momento de ser invocado. ¿Dónde lo estamos invocando? En esta línea 169. Si llegase a ocurrir error, el try lo detecta, evita que las líneas de abajo que están dentro del try, justamente bajo la línea donde ocurrió el error, se ejecuten y lanza el error hacia uno de los cats correspondientes.
En caso de que el error no ocurra, o sea que se pueda editar de forma satisfactoria los datos del usuario, entonces utilizamos el objeto de la petición para decirle al navegador que realice una petición hacia la página CRUD JSP usuario, CRUD usuario JSP, y le agregamos a esa petición un atributo llamado acción, que sería la acción que va a ejecutar la página CRUD JSP. Luego le colocamos el usuario que fue editado como un atributo llamado usuario encontrado para que sea recuperado por la página, por la vista CRUD usuario JSP. Aquí van a estar los datos del usuario para que la persona no tenga que volver a escribirlos. Y el mensaje, un atributo llamado mensaje, y el mensaje va a decir usuario con el código tal fue editado con éxito. Por último, se llama request dispatcher, despache la petición hacia esto que está acá y le pasamos el request y el response. ¿Qué pasaría entonces si ocurriera un error de entidad inexistente? En este caso vamos a redireccionar hacia él. Estamos en el servlet, en el controlador, y el controlador va a redireccionar hacia la página de error. Esa página de error requiere la ruta del icono volver. En este caso sería el servlet, o sea que vuelva al servlet de nuevo. La próxima acción que se va a realizar cuando el server recupere la petición, en este caso sería solicitar buscar, para que se muestre la interfaz de búsqueda de usuario. El estilo del mensaje de error, que en este caso sería info, y el mensaje que va a mostrar el mensaje de error, en este caso el usuario ID tal no está registrado en el sistema. ¿Por qué? Porque la excepción que se lanzó fue que la base de datos determinó que ese usuario que se está registrando no existe en la base de datos. Luego, en vez de redireccionar, lanzamos una excepción de tipo new exception. Esta excepción se lanza con la palabra throw y creamos una excepción nueva. El mensaje que le vamos a lanzar es esta por si no lo recupera. Esta excepción sale por aquí y automáticamente va a ser capturada relanzada por throws aquí en la cabecera del método de editar usuario, por throws aquí. Esta excepción será capturada por el método que invoque a este método. Recordemos que estamos en el servlet usuario y este método será invocado por el recuperar acción, justamente aquí va. Si la acción es igual, equals a editar, acuérdense que está en mayúscula, observen que está en mayúscula, el valor del botón está en mayúscula. Veanlo. Si la acción es editar, entonces llama al método editar usuario, pase la petición y pase la respuesta. Aquí falta una llave. No, un momento, aquí hay un error. Aquí, una llave aquí. Esta llave es esta, falta la llave esta. El paréntesis. Listo. Al invocar este método, entonces se invoca se ejecuta todo lo que he explicado hasta ahora, y si llegase a ocurrir una excepción, esa sección sale por aquí, y se captura desde el mismo momento donde la línea de código donde fue llamado el método. Este método no la va a capturar, la va a capturar quien invoca este método. En este caso es process request, miren donde la captura, y lanza a la página de error. O sea que si ocurre un error desconocido, se va a mostrar en la página de error con los parámetros ya establecidos acá. Con los parámetros ya establecidos: la ruta, la acción próxima, el estilo, el mensaje. Bien, ¿qué pasa si es una excepción de operación ilegal? Hacemos lo mismo.
colocamos la ruta, la del botón volver, la próxima acción que va a recuperar el servlet, el estilo del mensaje que se va a mostrar y el mensaje que se va a mostrar. Y no tenemos que crear ningún tipo de sección, simplemente relanzamos el error que estaba, porque este error se lanza de tipo excepción. Es más, esta opción que está aquí no la necesitamos, sino que simplemente relanzamos. Vamos a comentarla. Ahí está. Se lanza la excepción, que es de tipo excepción, ¿verdad? Que al final, si no la encuentra, no es esta ni es esta, pero al final cualquier excepción es de tipo excepción, que es el padre de las excepciones. Luego, el mensaje que vamos a colocar es operación ilegal sobre la base de datos del sistema, contactar el soporte. En el caso de que fuese un error desconocido, solo cambiamos el mensaje. Error desconocido en el sistema. Y le decimos que por favor contacte soporte. Y esta sería la variable error. Listo. Podemos probar a ver cómo va. Aquí ejecutamos, o simplemente podríamos guardar. Cerramos aquí. Al menú, gestionar usuario. Primero consultamos, verificamos que sea, por ejemplo, creo que era el 41 que habíamos editado, el último de prueba. En efecto, ahí está. Ahora lo vamos a editar. Para probar, vamos a cambiar vamos a mirar que ahí existe en la base de datos. En la base de datos existe el usuario 41 con password 1234 1212 3434, usuario de prueba, para ser editado. Vamos a cambiarle esto y el password. Entonces para ello vamos a cambiar usuario de prueba cambiado, usuario de prueba editado, ya he editado, perdón. Y vamos a cambiar el password. Vamos a ponerse los varios 5. Si vamos en editar, ahí está, el usuario fue editado con éxito. Aquí me coloco local ahí. ¿Qué pasó? La página JSP, CRUD usuario JSP, le envió al servlet la acción editar y le mandó todos los valores que están aquí. El servlet en el método recuperar acción verifica que la acción que se coloca fue editar. Veanlo acá. Editar. Un momento. Aquí. Por lo tanto llama al método editar usuario, que es este que acabamos de escribir. Recupera los datos que están en el formulario, los que se enviaron, crea un usuario, le pasa al usuario los datos que vienen del formulario, crea una conexión, crea el DAO para poder utilizar el método, invocar el método editar, le pasa al usuario con los datos nuevos, el método ejecuta la edición. Si todo está bien, muestra la acción MOS usuario. Recuerden que MOS usuario lo que hace es que muestra un usuario. Le dice que el usuario que va a mostrar es el mismo usuario que se recuperó, por eso es que aparecen los datos aquí iguales. Le dice que el mensaje que va a mostrar ese usuario con el código tal fue editado automáticamente, por eso es que aparece este mensaje que está aquí, usuario con el código 41 fue editado con éxito. Y por último redirecciona hacia CRUD. Esta página recupera, esta página que es esta misma,
en la que editamos, lo que hace es que recupera los parámetros que se le enviaron, el mensaje, la acción, el usuario, y los va colocando en los respectivos campos, y habilita y deshabilita lo que necesita. Como fue Moz usuario, o sea, mostrar usuario, entonces él va a deshabilitar todos los campos menos el eliminar y el buscar y el editar. Por eso todos están desactivados menos el restablecer y el editar y editar. Vamos a observar si es cierto que lo guardó. Vamos aquí están los datos antiguos, ejecutamos la consulta nuevamente y aquí está más el password, se cambió y el apellido es ya editado. Bien, por aquí no debiéramos de hacerlo porque ninguna aplicación se debería de acceder por la base de datos directamente, sino desde una interfaz con sus permisos adecuados. Entonces, por ejemplo, vamos a volver, es el 41, lo hacemos desde acá, escribimos 41 y editamos, buscamos, ahí está ya editado, veanlo, la contraseña fue editada y vamos a cambiar el teléfono ahora, vamos a ponerle unos 9 al final. Hicimos editar, dice que fue editado, vamos a consultarlo. Ahí está. Bien, así podemos editar cualquiera. Vamos a, por ejemplo, editar el número 2. Aquí colgamos Jenis del Carmen, Villarreal Cortés. Vamos a cambiar el teléfono y le decimos editar. Ahí está, el usuario fue editado. Vamos a consultarlo. Ahí está. Bien, por último, y para terminar, puede pasar lo siguiente, que cuando se vaya a guardar un usuario que ya exista en la base de datos con una cédula existente o con un email existente, nos aparezca un mensaje diciendo que ese usuario ya fue editado, ese usuario con esa cédula y ese email, que son únicos en la base de datos, ya existen. Entonces vamos a hacer eso. Por ejemplo, si en este caso ahora mismo, como lo hemos programado anteriormente, si colocamos por ejemplo una cédula que ya existe, que es la 234, por ejemplo, veamos que es cierto que existe 123 y hay un usuario que tiene mi correo, si no me equivoco es este que está aquí, con cédula 141454. Si insertamos si agregamos un usuario nuevo con alguno de esos dos valores ya repetidos en la base de datos, nos va a mandar a la página de error diciendo que el usuario no se puede agregar. Ponerle cualquier nombre, cualquier cosa, porque sabemos que no se va a agregar, y un email que ya existe, y cualquier teléfono. Vamos a guardar. Él manda a la página de error diciendo que el usuario no se puede guardar en el sistema. Y la acción va a ser otra vez sol buscar, sol agregar. Bueno, aquí sol agregar, soy tu agregar. Bueno, acá. ¿Por qué pasó esto? Porque el servlet recibe la acción guardar, la ejecuta, llama al método guardar usuario, él recoge los datos, crea el usuario, setea los datos, crea la conexión, llama al método agregar, le pasa al usuario que se va a guardar y aquí lanza la excepción. Aquí dice, el servidor de base de datos le dice, hey, un error en tiempo de ejecución, no puede guardar a alguien con una cédula o un email que ya existen en la base de datos. Entonces estas líneas no se ejecutan porque ocurrió el error, sino que las captura el catch. El error captura el catch, manda un mensaje y dice no se puede guardar el nuevo usuario en el sistema,
el estilo sería error, por eso que aparece rojo, verlo acá, con la bolita aquí. La ruta sería ese usuario y la próxima acción que reciba ese usuario sería solo agregar. Por eso cuando damos volver, en realidad lo que estamos es diciéndole que al server que vuelva a mostrar la página para agregar usuario. ¿Qué vamos a hacer? Que saltarnos esto, que ese mensaje de error aparezca aquí en caso y diga que el problema fue porque se encontró un usuario con una cédula y un email iguales ya registrados en la base de datos. Para ello entonces tenemos que modificar el método guardar usuario en la parte de la sección. Borramos esto y escribimos el siguiente código. Colocamos la ruta que sea hacia el servlet, el controlador. La próxima acción sería solo agregar. Hasta ahí vamos bien, igual no hemos cambiado nada. Preguntamos si el error es una instancia de la excepción, persiste en excepción, o sea, si hubo un problema al guardar, entonces lo que vamos a hacer ahora es obtener el mensaje original que le mandó el servidor de base de datos al servidor de aplicaciones y verificar qué contenido tiene. En este caso vamos a verificar si el mensaje de error contiene la palabra duplicate. ¿Por qué? Porque el error que ocurre cuando ocurre en la base de datos cuando colocamos un dato que ya está registrado en una columna única que no se puede duplicar, él lanza la palabra duplicate columna no sé qué cosa. Entonces eso es lo que vamos a buscar en el mensaje original. Entonces declaramos una variable llamada mensaje original de tipo cadena y obtenemos el mensaje que viene de la base de datos, que lo obtenemos mediante la variable error y el método getMessage se guarda aquí. Y ahora decimos, convertimos el mensaje todo en minúscula utilizando la variable mensaje que es de tipo string y un método de la clase string llamado toLowerCase. Si es mayúscula simplemente cambiamos a toLower toUpperCase. Este cambia mayúscula y este cambia minúscula. Bien, una vez tengamos todo en minúscula lo asignamos acá, borramos el valor que tenía original en mayúscula y lo ponemos en minúscula. Y ahora preguntamos si lo que está aquí adentro, si esto que está aquí contiene la palabra, si el mensaje original de la base de datos que viene en inglés contiene la palabra duplicate. Aquí está. Momento. If else si mensaje original punto index of recibe una subcadena, index of va a buscar la cadena que se le pasa aquí, la va a buscar dentro de la cadena que invoca el método. En este caso vamos a colocar duplicate. Si esto es verdadero, si dentro de esta cadena existe esta, si eso es verdadero, o sea, si es igual a, si es diferente de -1, cuando es falso, cuando no lo encuentra, vuelve -1. Cuando lo encuentra, cuando es verdadero, si esto está dentro de esto, devuelve un número entre 0 y el tamaño de la cadena. Si eso es verdadero, entonces redireccionamos hacia quién, hacia agregar, o sea, mostramos la interfaz para agregar esta misma que estamos viendo aquí. Le pasamos el mensaje, ya existe un usuario con esta cédula o este email. Le colocamos los datos del usuario que ya fue agregado anteriormente, por ejemplo este, para que aparezcan aquí otra vez, no aparezcan vacíos como aparece aquí, sino que los cargue automáticamente, no lo tenga que escribir 2 veces. Y le decimos que el próximo ID será este para que coloque el ID aquí. Y por último redireccionamos a la misma página. Bien, en caso contrario, si esto no existe, entonces el error es otro tipo de error.
y podemos colocar un mensaje ya más genérico. En este caso sí vamos a redireccionar a a error JSP. Decimos que el estilo va a ser rojo o de error y el mensaje es problemas con el servidor de base de datos. Por favor contactarse la parte de soporte. Si el error no es este, si esto no está aquí y el error tampoco es este, entonces este if tiene un else. Esto es un error grave del servidor de aplicaciones de base de datos. Entonces colocamos el mismo mensaje y se lo mandamos, se lo relanzamos a la página, al método do post request, el process request aquí, para que lance el método, para que redireccione al método hacia la página de error, que recupere los parámetros y muestre el mensaje de error. Entonces, ¿qué hicimos? Que ocurrió un error grave desconocido en el servidor de aplicaciones. Por favor, contactar al área de soporte. Probemos. Volvamos al inicio. Agregar usuario. Y probemos. Recordemos que existe un usuario con el código vamos a buscar acá en la base de datos 123 y con mi correo, que es este. Entonces, no me puede aceptar ni este ni cualquiera de lo que está aquí, ni cualquiera de estos dos. Para prueba vamos a coger este y este. Lo vemos. Entonces el usuario con ID 123, a colocarle cualquier nombre, prueba, la clave, vamos a colocarla como clave 123 como nombre, prueba de cédula de campos únicos, prueba de campos únicos, prueba de cédula única, y aquí sería prueba de email único. Aquí colocamos el email mío y aquí colocamos el teléfono. Acuérdense que este dato ya existe y este dato existe. Si vamos a guardar, aquí se va a ver. ¿Sí ven? Y volvió a recuperar los datos y no hubo necesidad de escribirlo. Recuerden que esto se hace porque la página JSP recibe el usuario encontrado, el cual fue pasado desde aquí. ¿Sí ven? Y además vamos a cambiarle la cédula, por ejemplo. Vamos a cambiarla 111-444-555. Esta cédula no existe, pero este email sí existe. Entonces, vamos a darle atrás. Uno 444-555 y vamos a colocar como password 123. Ahí está. Si le quitamos el email y le colocamos prueba única, sí lo va a guardar, porque ni esto existe. Ahí está. Véanlo acá. Vamos a consultarlo ahora. Vamos al menú principal. Es el 49. Ahí está. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por ahora. En otro video haremos el eliminar y el listar con PDF y estadísticas. Suspender el video, detener.